La administración Trump ha decidido revocar la protección migratoria a más de 300.000 venezolanos beneficiarios del TPS, otorgado en el 2023. Esta decisión deja a los afectados con solo 60 días para regularizar su estatus antes de enfrentar la deportación. Veamos el reportaje. El Estatuto de Protección Temporal es un programa que permite a ciudadanos de ciertos países quedarse y trabajar en Estados Unidos si sus naciones se enfrentan crisis graves como conflictos armados o desastres naturales. La administración del presidente Trump argumenta que tras una revisión de las condiciones en Venezuela, la protección ya no es necesaria y que mantenerla va en contra del interés nacional. Actualmente más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos tienen el Estatuto de Protección Temporal, pero solo aquellos que lo recibieron en 2023 serán afectados por esta decisión. Los demás, que cuentan con protección hasta septiembre del 2025, no se verán impactados por el cambio. La medida se suma a otras acciones migratorias del gobierno del presidente Trump. Recientemente, su administración también revocó una extensión del Estatuto de Protección Temporal aprobada por el expresidente Joe Biden, que había permitido a más venezolanos quedarse en Estados Unidos hasta octubre del 2026. Esta decisión ocurre después de que el presidente Trump anunciara un acuerdo con Venezuela para aceptar deportados de ciudadanos venezolanos. La semana pasada, su enviado especial, Rick Grenell, se reunió con el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, para negociar la liberación de 6 presos estadounidenses y organizar vuelos de deportación. Y para conocer el alcance de esta medida y qué hay de cierto en otra información sobre la posibilidad de cancelar el parol humanitario y el CBP-1, deportar a las personas, hacemos contacto con Laura Jiménez, nuestra abogada experta en inmigración, a quien damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la noche. Bienvenida, Laura. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Un placer. El placer es mío, Camilo, como siempre. Hablando del TPS de los venezolanos y esta nueva medida que ya ha entrado en efecto a partir del día de ayer, efectivamente, el presidente actual, Donald Trump, ha cancelado el estatus de TPS para todos los venezolanos que gozaban de este beneficio. Ya ha sido publicado en el Código Federal de Regulaciones o de Reglamento y ya ha sido explicado que aquellas personas que tenían un estatus de TPS, pues ahora tienen 60 días para ya sea salir del territorio nacional o poder comprobar que tienen un alivio migratorio o un beneficio migratorio alternativo al que hayan aplicado y estén sujetos de poder obtener o ya hayan obtenido. Laura, precísanos por favor qué es lo que es el beneficio migratorio alternativo. Ok, un beneficio migratorio alternativo es cualquier otro tipo de proceso migratorio que pueda dar o que haya dado un estatus, ya sea un asilo, ya sea una residencia permanente, un proceso de perdón, por ejemplo. Pero si una persona que ha estado amparada por el TPS no tenía presentado un asilo o tenía presentado un asilo y lo retiró, se retiró el caso de la corte y la persona únicamente se quedó amparada por el TPS, entonces estos venezolanos al día de hoy van a tener que someter un caso de asilo afirmativo para poder continuar en Estados Unidos esperando el proceso de la entrevista o si son puestos en la corte, pues el proceso del juicio final en la corte. Con respecto a las personas que no consigan este servicio alternativo o este beneficio alternativo y les llegue el mes de abril sin TPS, ¿los deportan inmediatamente? ¿Habrá un periodo de prueba? ¿En qué se convierte? No sabemos qué va a pasar, Camilo. La realidad es que se necesita de mucha logística y de mucha capacidad humana para poder procesar a todos estos venezolanos que se les acaba el TPS ahora en abril 2 del 2025 y ponerlos en un proceso de deportación en la corte o ponerlos bajo una deportación expedita. Mi consejo ante todo este desastre que estamos viviendo en estos momentos en cuanto a todas las nuevas políticas en materia migratoria que se están implementando con
demasiada rapidez y sin pocas aclaraciones de cómo se va a proceder exactamente, es que presenten lo antes posible un caso de asilo. Si usted tiene todavía su caso de asilo abierto, ya sea en UCIS o en la Corte, no tiene de qué preocuparse. Pero si es un venezolano que retiró su caso de asilo en UCIS porque se amparó únicamente al TPS o que cerró su procedimiento en la Corte porque eligió ampararse únicamente por el TPS y no presentaron un caso de asilo, preséntenlo. En el caso de estas personas que ya lo tuvieron presentado, no van a correr el riesgo con la ley de que toda persona que haya entrado en Estados Unidos debe presentar asilo antes de un año. Ahora, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, que entraron antes de julio 31 del 2023, que calificaban, que entraron después de julio 31 del 2023 y que no calificaban a TPS y que entraron con el parol humanitario y nunca han presentado ningún asilo, es importante que lo presenten cuanto antes, porque es lo único que los va a resguardar o a permitir permanecer en Estados Unidos hasta tanto ese proceso de asilo no se resuelve en su totalidad. Laura, con respecto a la posibilidad de pedir una visa de trabajo, hay quien la puede pedir, hay quien parece que tiene quien lo patrocine. ¿Esto serviría? Sí, hay muchas personas que pueden o podrían calificar para un proceso de certificación laboral. Es un proceso largo, es un proceso que sobre todo si la persona no tiene una maestría y una experiencia comprobable de trabajo en ese rubro que estudió, pues va a ser un proceso más largo, porque pueden calificar si tienen una maestría para una visa de B2, si no tienen una maestría y a lo mejor no tienen las suficientes cualificaciones, podrían calificar para una visa de B3. Pero son procesos largos que nunca van a durar, en mi opinión, menos de 1 año y medio o menos de 2 años, y que tienen que asegurarse de que para poder calificar tienen que haber estado en Estados Unidos en todo el momento en un estatus legal. Si entraron con una visa, tienen que haber presentado su asilo antes del año. Si entraron con un paro humanitario, igualmente tienen que haber presentado su asilo, sobre todo antes de que venciera ese estatus de paro humanitario. Es importantísimo entonces haber tenido una continuidad de cualquier forma. Y con respecto a las personas que dicen que pueden deportar, aún teniendo en vigencia el CBP-1 o la visa bajo parol, el parol humanitario, ¿puede ser cierto esta amenaza que se lanzó desde la Casa Blanca? Puede ser cierto porque el parol humanitario es otro de los beneficios migratorios que también se han eliminado. Entonces, si usted ya no tiene un estatus bajo el parol humanitario, o sea, no está protegido por estos años, de los 2 años del parol, y no ha sometido nada, no tiene una residencia pendiente, no tiene un asilo pendiente, bueno, pues no hay nada que legalmente lo ampare para justificar que permanezca en Estados Unidos. Pues sí, va a ser sujeto a una deportación expedita. Ahora bien, si entró con un parol humanitario y no ha presentado un asilo, o entró por CBP-1 y no ha presentado un asilo, tienen que presentarlo ya. Toda persona que entró con un parol es para solicitar protección, es para acogerse a algún tipo de beneficio o estatus. Y si no lo han presentado, no hay nada que los ampare para que puedan justificar permanecer en Estados Unidos. Imagínese usted, negro panorama. Hay que apurarse, señores. Vale aclarar que todos los cubanos que entraron por frontera o ya sea por CBP-1 y entraron de manera legal, o aquellos que entraron por el paro humanitario y no son elegibles todavía a presentar la residencia porque no tienen el año de presencia física, tienen que presentar una solicitud de asilo. De cualquier forma, aunque no hayan cumplido el año y el día. Así es. Oiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerla aquí. Nos aclara muchísimas cosas, aún cuando las noticias estén un poquito oscuras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Señores, en cuanto se supo la noticia, los venezolanos aquí del sur de la Florida fueron al Arepazo. Allí se reunieron, hicieron una conferencia virtual con María Corina Machado, pero además asistieron funcionarios de El Doral a darle su respaldo, funcionarios políticos electos. Veamos la opinión de algunos de estos funcionarios políticos electos. Quiero aclarar que la política del presidente Trump desde que llegó no ha sido nada diferente a la política que incluso implementó en su primer mandato, donde sabíamos que venía con una política migratoria fuerte.
Ahora, cuando hablamos del tema de Venezuela, como oficial electo, como concejal del Doral, de la ciudad donde más venezolanos residen en los Estados Unidos, mi llamado que estoy haciendo a la administración Trump es que veamos caso por caso de aquellas personas que han aplicado a este TPS, personas que son profesionales, personas que están pagando sus impuestos, personas que han abierto sus negocios aquí ya en Estados Unidos, personas que envían sus niños a nuestras escuelas aquí locales, que miren caso por caso. Sé que hay personas que han cometido delitos, esas personas que tienen récord criminal no merecen por qué estar acá en los Estados Unidos y yo apoyo ese sistema de deportación. Sin embargo, no todos los venezolanos son tren de Aragua. Les advertimos que las imágenes que vamos a presentar a continuación son impactantes. Se trata del químico. Esta es la droga de bajo poder adquisitivo que está de moda en Cuba y que está causando estrago entre las personas que la consumen. Por ejemplo, en Pinar del Río, vean ustedes, una mujer provocó tremendo espectáculo cuando bajo los efectos de la droga cerró el tráfico, discutió y agredió a choferes y policías. Veamos, miren ustedes. Este video compartido en redes sociales, en Instagram, por el usuario Félix Junior Baby, muestra a la mujer de mediana edad golpeando a la pasajera de una moto. Luego, sin temor alguno, se puso delante de un camión y no lo dejó circular al menos por unos segundos. Los agentes de la unidad de tránsito de la policía se acercaron, trataron de detenerla, la mujer no respondió, se coló en el asiento trasero de un auto, rompió unos huevos que había, por fin la atraparon. La enajenada se metió. Señores, esto ha sido tremendo, pero no es el único video que nos llega. Miren ustedes este otro video que le vamos a presentar a continuación de un hombre bajo los efectos de la droga, comportándose como un animal salvaje, termina cayéndose en un río, por cierto, bastante contaminado que hay en el lugar. Vean ustedes, miren esto. No, que se ahoga de qué, Leo. ¿Y para dónde? No se va a ahogar nada. Oye, no se ahoga, que él está en talla. Está bajito ahí. Mira. Déjalo. Si no se ahoga, por lo menos se muere de la contaminación del río. Miren las orillas de ese río. Este hombre, como pueden ver, bajo los efectos de la droga, se comporta como si fuera un animal salvaje. Hace rugidos, salta, brinca, pierde el control. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de este resumen semanal de su programa Al Borde del Abismo. No se vaya, ya volvemos.